Bueno, Facundo, ¿estás de acuerdo con el paro? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Mira, primero me gustaría hacerte una propuesta para que se entienda bien el tema del impuesto a las ganancias, porque seguramente... Tenemos unos minutos antes del corte y puedes seguir, pero yo te escucho perfecto. Si escuchamos al ministro de Economía, vamos a coincidir con que no es el único reclamo, por supuesto. Cuando vemos que el miércoles pasado, por ejemplo, los datos del INDEC arrojan cifras tales como el promedio salarial es de 6.464 pesos, la mitad de los trabajadores cobran 5.500 pesos y el 40% de los trabajadores cobran 7.000 pesos. Por supuesto que no se puede no contemplar esta realidad habiendo poco más de un 10% afectado por el impuesto a las ganancias. La cuestión a analizar es, ¿qué pasó con el impuesto a las ganancias en los últimos 8 años? Digo, para no tomar cuánto era la incidencia en el presupuesto o en el PBI en los 90 y demás. ¿Cómo se comió el bolsillo de los laburantes? Yo te voy a hablar del 2006. En el 2006, la recaudación por ganancias de la cuarta categoría, que es lo que les cuentan a los trabajadores, era de 9.930 millones de pesos. En el 2014, de 111.220 millones de pesos, o sea que se multiplicó 11 veces. Ganancias a las empresas se multiplicó 6,7. El total de impuestos subió un 7,7. Ganancias sobre el PBI, este es un dato interesante, pasó en el 2006 del 1,23% al 2,59%, o sea, más del doble el impacto ¿Y qué del querés impuesto decir a las con ganancias. Eso? No, que lo que más subió, mira, generalmente en los países el impuesto a las ganancias es más pesado, pero no sobre la persona física. Acá lo que se ha incrementado y se ha duplicado del 2006 al 2014 es el impuesto ¿Vos a las estás en ganancias contra de que sobre le metan la mano en el bolsillo del trabajador? Totalmente, y lo peor de todo esto, Luis, es que esto no se profundizó por una cuestión, una decisión política. Esto se profundizó porque lo que creció el salario nominalmente a partir de la inflación, porque no es que creció porque los salarios discuten, en la paritaria se discute rentabilidad, sino porque se persigue la inflación y en los últimos años se pierde contra la inflación, como bien arrojar los datos del Cifra, con una inflación de un 36,8%. Recordemos que Cifra es la consultora de la CTA oficialista. La caída salarial fue de casi un 5%, contra las ganancias extraordinarias de las empresas, de las firmas más importantes, de un 8%. Bueno, otro paro, quieren joder al gobierno, dice el gobierno, ahora que la economía anda bien. No, para nada, está totalmente justificado. Aparte hay que tener en cuenta, Luis, que de las últimas medidas de fuerza, que inclusive ni siquiera se llegaron a realizar, como la del año pasado que se había anunciado en el mes de noviembre, la presidenta tomó la decisión 2 días antes de modificar, en realidad no de modificar, porque la solución de fondo nunca la dio, que es actualizar el impuesto a partir de legislar una ley que lo actualice naturalmente cada semestral, ganancias, las escalas también, sino que excluyó el aguinaldo del impuesto. Facundo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Ves un cambio en Kicillof? Porque en el año 2008 contó 10 millones de pobres, esta semana dijo que contarlos es estigmatizarlos y ratifica que el mínimo no imponible está bien. ¿Qué pensás? ¿Por qué esta actitud del ministro de Economía? No, en principio me parece que más allá de, para no hablar de pobres o no, digámosle a la gente, la mitad de los trabajadores formales e informales cobra 5.500 pesos. Sí. El gobierno dice que 6.000 y pico. Evaluemos con... No, estoy hablando de datos del INDEC. Y estoy hablando de que el promedio salarial, promediando todos los salarios, es 6.464 pesos. Muy bajo. La mitad de los trabajadores, 5.500 pesos y el 40% de los trabajadores, 7.000 pesos. Estos son datos del INDEC, que arrojó el miércoles pasado. Entonces analicemos eso. ¿Puede vivir una persona con 5.500 pesos? Bueno, la mitad de los trabajadores de la Argentina cobran eso. Por eso él calcula que el mínimo imponible está bien, entonces. No, bueno, pero... Porque el mínimo imponible es muy superior a eso. Ahí estuve explicando cuál es la contradicción. El tema es que es un problema que en la Argentina la mitad de los trabajadores cobren eso. Pero también es un problema que el que cobra 5 lucas, no, para ser claro, como un trabajador de peaje, por ejemplo, tenga que tributar por ganancias. Más cuando los últimos 8... 5 lucas de ganancias no puede ser. No. Uno que cobra 5.000 pesos paga ganancia. 15.000 pesos en bruto tenga que tributar por ganancia. Yo entendí 5.000. No, porque pasa que son muchos números y se mezclan. 15.000 pesos. 15.000 pesos en bruto, como un trabajador de peaje, tenga que tributar por ganancias. Cuando en los últimos 8 años se multiplicó 11 veces la recaudación por ganancias
y la del impuesto por ganancias a las empresas, un 7,7%. Ahora, la pregunta, Victoria, perdón, 7,7 veces. La pregunta, Victoria, de estos casos, Luis Facundo, es: el martes, a mí me jodés, ¿a quién perjudicás? ¿Qué objetivo Mirá, tiene el paro del martes? Se pregunta el laburante que de pronto no puede moverse, no puede desplazarse. El paro nunca es simpático, pero es un derecho legítimo y constitucional. Es un paro con aviso que se realiza por un tema que ya tiene conocimiento la sociedad, el cual es totalmente legítimo, y la CGT tiene toda la facultad de realizarlo. Pero dejen laburar a las que no quieren, a los que quieren ir a laburar, dejen no... Lo que te explico es lo siguiente. El año pasado hubo un aviso de paro, con fecha todo, la presidenta escuchó el mensaje, con la soberbia, con el discurso, bueno, que ya lo conocimos, es su estilo. ¿Soberbia le decía la presidenta? El discurso con el discurso soberbio, bueno, sin mediadores, no llamando a los gremios diciéndole, bueno, muchachos, les voy a dar esto, sino diciendo yo como presidenta les doy esto, salteando, o sea, pasando por encima a las mediaciones que tienen que existir naturalmente en un estado donde las instituciones son fuertes o tienen que ser fuertes, y dijo, bueno, les otorgo esto. Entonces el paro tuvo un efecto. Siempre el impuesto a las ganancias se modifica, el mínimo no imponible, que no es la solución, porque acá lo que se tiene que modificar son las escalas, que hace que el impuesto sea cada vez más regresivo. Es un impuesto a la inflación y al laburante. Totalmente, totalmente. Yo comparto eso. Ahora, pero no, te quería decir, pero los piquetes de los colectivos rotos... Mirá, de los piquetes, yo fui muy claro en esto, el derecho a la huelga es abstenerse de trabajar. Los piquetes es una cosa ilegítima que priva a los trabajadores que quieren trabajar de poder hacerlo. Sí, pero cuando quiere agarrar el dueño de un colectivo, el colectivo se lo hacen pelota, se lo incendia. El paro de trabajadores del gremio que conduzco yo consiste en abstenerse de trabajar. O sea, no obstruimos al que quiere trabajar. O sea que podemos peaje gratis. El que realiza eso, sí, lamentablemente tenemos que llegar a esa medida.